sea, ver de dónde venimos, quiénes somos. Basta con ver, y se lo digo por experiencia en las redes sociales, que hay muchas páginas, sobre todo en Facebook, de fotografías, por ejemplo, de Monterrey antiguo, y el impacto que tiene en la comunidad, y en preguntar qué calle era y cómo si era así en Monterrey, y que las calles y que eso ya no está, etc. Entonces es algo que apreciamos mucho y vale la pena seguir apoyando, sobre todo esto del rescate de las imágenes, de las fotografías, que son documentos muy, muy valiosos y nos hacen entender de otra forma, a diferencia de los documentos, quiénes somos y la historia que vivieron nuestros ancestros, ¿verdad? Muy bien, continuamos. A continuación recibimos al maestro Carlos Ruggiero Cáceres. El maestro Carlos es restaurador por el INAH, becario del US ICOMOS, y también es director del Museo Casamata en Tamaulipas, jefe del Archivo Histórico del Estado de Tamaulipas. Recientemente el maestro recibió la Medalla al Mérito Archivístico, que la disputó, bueno, hubo un empate, ¿verdad? Hubo un empate con el doctor César Morado, que acaba de estar con nosotros, y por primera vez por parte de la Fundación Banamex, Alfonso G. Sarabia se dio este premio nacional a los dos. Muchas felicidades, maestro. Y el maestro nos va a hablar sobre el Archivo General Histórico del Estado como coadyuvante en el rescate y preservación de los acervos documentales y bibliográficos en Tamaulipas. Adelante, maestro. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco a los organizadores de este maravilloso congreso mi reconocimiento por el rescate de este inmueble que, en voz del arquitecto Armando Flores, donde habla del rescate de la arquitectura como un documento, los muros, los espacios que resguardan la historia de sus habitantes, son parte de este patrimonio cultural construido y documental, ¿verdad? Hago referencia al libro de El Colegio Civil, que es un proyecto muy importante, que tiene este enfoque de considerar el patrimonio construido como un documento, ¿verdad? Yo creo que la importancia de rescatar un inmueble del siglo XX es realmente relevante, ya que desafortunadamente en el resto del país se tiene muy poca conciencia de preservar este legado tan importante del siglo XX, ¿verdad? Y bueno, una de las actividades sustantivas de los archivos, en particular del Archivo General Histórico del Estado, es rescatar, preservar y difundir el patrimonio documental. Hoy represento al Nuevo Santander, que nace un 25 de diciembre de 1748, y a lo largo de 266 años, y después de pasar muchas vicisitudes, en 1989, a instancias del Archivo General de la Nación, que inicia este proyecto de rescate de archivos de la Nación, es posible ordenar, clasificar y rescatar gran parte de nuestro patrimonio documental. En México, Tamaulipas hace su parte y se destina un edificio para albergar estas instalaciones del Archivo General. Este archivo, después de 20 años, más de 20 años, no contaba con las condiciones apropiadas. Y esto lo digo porque ¿cómo podemos hablar de preservar este legado documental cuando no tenemos las instalaciones apropiadas, ¿verdad? En el 2010, gracias a instancias de esta celebración del centenario de la independencia y la revolución, se logra unas magníficas instalaciones para Tamaulipas y para el noreste de México, haciendo un poco referencia, alusión, haber recibido esta medalla Atanasio, el doctor César Morado y yo. Eso es como haberla recibido dos hermanos. Ojalá la haya recibido también un tercero, que sería Coahuila, realmente para consolidar este noreste, ¿verdad? Porque realmente el esfuerzo que se hace en el noreste por la preservación es significativo. Y bueno, ya con unas maravillosas instalaciones, más de 2000 metros cuadrados de acervo, con bóvedas,
cubículos, hemeroteca, planoteca, todo, ya nos pudimos dar a la tarea del rescate de los archivos de Tamaulipas. En el 2007 muere uno de los personajes importantes de la historia y de la vida política de Tamaulipas, que es el profesor y licenciado Raúl García García, que es uno de los fundadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y que parte de su fondo sienta las bases del Instituto de Investigaciones Históricas, que el maestro va a explicar ampliamente, y que al morir en el 2007 su hijo decide donar al Archivo General del Estado parte de su archivo personal. Este archivo privado, que es su archivo privado, correspondencia, fototeca, hemeroteca, viene a enriquecer sustantivamente el acervo del Archivo General. No teníamos hemeroteca del siglo XIX, nos da una colección completísima desde 1830 a todo el siglo XIX, de una gran cantidad de documentos, y dentro de estos acervos bibliográficos nos forma parte el libro de 1772 de las honras fúnebres de don José de Escandón. Lo que les voy a platicar es la historia de dos historias de éxito, una propiciada por el Archivo General del Estado y otra propiciada por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, que es el Archivo Marte Rodolfo Gómez, el archivo particular de la familia Gómez. ¿Empezamos? Vamos. Sin duda Tamaulipas, por su situación geográfica y por colindar con un país como los Estados Unidos de una economía fuerte, ha propiciado que muchos de los archivos y bibliotecas privadas sean comprados por instituciones académicas y coleccionistas, saliendo del país gran parte de nuestro valioso patrimonio documental y bibliográfico. Un ejemplo de ello lo podemos comprobar en la Nittany Benson Latin American Collection, donde fondos como del exgobernador ingeniero Alejandro Pietro, 1894-98, de Tamaulipas, entre otros, ¿verdad? Hablamos de una gran cantidad para no ser. Esta es la lista de colecciones que se encuentran, que están vinculadas, es grandísimo el acervo que se tiene, pero por mencionar una, sería en 1921 la colección Genaro García, ¿verdad?, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1937 la colección Joaquín García y Casbalceta, en 1938 Stephen Juan Hernández Dávalos, manuscritos, colección. Hay una gran cantidad de documentos que se refieren principalmente al noreste de México. ¿La que sigue? Este es el profesor Raúl García García. Una de las tareas inherentes que les platicaba es el su rescate. Él es secretario de gobierno, es profesor, licenciado, estudia, hace la historia de Tamaulipas y escribe la historia de educación en Tamaulipas, y es el que su hijo, Eliseo García, nos dona este importante acervo de su padre en el 2010. Las sociedades también tienen identidad y continuidad histórica. Aquí ya histórica, aunque el tiempo es inexorable, los cambios, siempre permanece un fondo de identidad, tanto material como espiritual. Los mayores adultos, hombres de la tercera edad o viejos, somos puente y corriente que mantiene el fluido en el gran hogar que es la ciudad. Estas palabras son las que se tienen en la portada del inventario que nos entregó el hijo del ingeniero Eliseo, ¿verdad? Y aquí tenemos una breve relación de estos fondos, ¿verdad? Periódicos, les platicaba la riqueza de todos estos periódicos del siglo XIX, como El Progresista, publicado por Juan Bautista Tijerina, que recientemente fueron rescatados sus restos, y se documentó todo este proceso de exhumación y se encuentran los datos. Se encontró el acta de defunción de Juan B. Tijerina en nuestros fondos documentales del registro civil. Y bueno, aquí tenemos una relación de estas colecciones
de periódicos que nos dio, como el Golfo, el Imparcial, el Periódico Oficial, la que sí. Estamos hablando de que tenemos una relación de periódico oficial desde 1826 hasta 1883, y del 83 ya tenemos ya continuamente hasta nuestros días. El Restaurador de Tamaulipas, vemos las fechas muy tempranas, 1832, el Restaurador de Tamaulipas, la Atalaya, la que sigue, el Gallo Ilustrado, y bueno, una relación muy importante, muy variada. No hay que olvidar que los primeros decretos se publican en periódicos comerciales, entonces en muchos de estos vamos a encontrar este tipo de información oficial, y sobre todo las misceláneas que nos van a hablar del acontecer cotidiano de la vida en el Nuevo Santander, y en este caso en Tamaulipas. La que sigue, Maestro Mexicano, la Unidad Oriente, y bueno, recientemente nos acaban de entregar otra parte de este archivo, que es rico en fotografías. Nos habían entregado el archivo tanto hemerográfico, bibliográfico, documental, pero no teníamos fotografías. Recientemente les comentaba que nos donaron esta importante colección fotográfica de la presencia de Carranza en todo este recorrido que hace en 1915 por Nuevo León y Tamaulipas. Fotos muy importantes, fotos inéditas. La que sigue. Aquí podemos ver la aduana, donde el famoso discurso de la aduana de Matamoros. Estas fotografías son parte de la colección de Manuel Escobar Castañeda, el mayor telegrafista del primer jefe del presidente Venustiano Carranza, que es el que se encarga de acumular todas esas fotografías, y que al final de cuentas el profesor García consigue, y bueno, gracias a eso se conserva la integridad de este fondo documental. ¿Sí? Venustiano Carranza, al llegar a Linares, Nuevo León, acompañado de los generales Luis Caballero y Carlos Osuna, octubre de 1915. Yo sé que aquí Lucas Martínez va a estar encantado, porque es un amplio conocedor de la biografía de Carranza y de sus acervos. Entrada triunfal en Matamoros, vemos los edificios, muchos de estos desafortunadamente ya se han venido abajo. No hay que olvidar que la heroica Matamoros fue una de las ciudades más importantes del siglo XIX, en todo el siglo XIX en Tamaulipas. Fue puerto de río y de mar, y fue la aduana más importante, ¿verdad? La que sigue. Aquí vemos desafortunadamente la presidencia municipal, un discurso que dio en la presidencia municipal de Matamoros. Fue echado abajo en los años 70 para hacer un edificio contemporáneo que ahora con esta corriente de imagen urbana, que hay veces que se toma como parámetro hacer un fachadismo, hicieron una fachada de 3 pisos, y según recuperaron elementos característicos de la antigua presidencia, lo cual realmente no corresponde. Y bueno, vemos a la llegada del convoy del primer jefe a la ciudad Victoria. De hecho, había gente que señalaba que no había fotografías de la presencia de Carranza en Ciudad Victoria. Bueno, aquí lo vemos en la antigua estación de ferrocarriles, que aún se conserva el ferrocarril. No hay que olvidar que el ferrocarril inicia de Tampico a Monterrey en 1890, y bueno, podemos ver la que sigue. Y bueno, Marte Rodolfo Gómez, reinocense. Es un acervo realmente importantísimo, con miles de fotografías, documentos, correspondencia como miembro y presidente del Consejo Olímpico Mexicano. Él logra que Mario Pani construya el estadio Marte Gómez, que era el estadio Victoria, y la Puerta México, y que Mario Pani diseñara los planes rectores de Reynosa en Matamoros. La que sigue. Este archivo importante, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes llega a un convenio con la familia para recibirlo en comodato, ¿verdad? En comodato, y en la biblioteca Marte Gómez se destina un área para albergar este importante acervo de Marte Gómez, ¿verdad? Este es el acervo que se logró. Regresamos un poquito. Este es el acervo que se logró. Hay una gran cantidad de documentos. El maestro Juan Díaz lo ordenó, lo clasificó.
y con la ayuda de un equipo. Y bueno, yo ahorita quiero mostrarles una relación de todas estas importantes fotografías que no se conocían en Tamaulipas, que abarcan todos los años 30, 40, donde él estuvo presente como gobernador. Podemos ver aquí Santa Engracia, la que sigue, y una serie, una serie de edificios. Nos hablan de esta arquitectura de los años 30, de los años 40, ranchos, haciendas, infraestructura hidráulica, puentes, estaciones de ferrocarril, la que sigue. Méndez, un municipio muy joven. Bueno, vemos este tipo de arquitectura que en ese tiempo, hoy ya nos queda muy poco, si son 3 casas es mucho en la villa de Méndez. Y bueno, estas fotografías por eso es importante, porque sirven como documento, sobre todo para los restauradores, para poder restituir, ¿verdad?, hacer el trabajo científico de rescate de este patrimonio documental. El Palacio Federal en Tamaulipas, Nuevo Laredo, que recupera esta tipología de los conventos del siglo XVI, a manera de pórtico, de estilo plateresco, ¿verdad? No hay que olvidar que después de la posguerra el nacionalismo, el neobarroco se hace presente en la arquitectura. Por eso les comentaba de la trascendencia de este siglo XX tan olvidado, que no existe un catálogo de este patrimonio nacional del siglo XX. Bueno, afortunadamente este Palacio Federal se encuentra en muy buenas condiciones, conservado. La que sigue, bueno, vamos viendo los interiores. Este es Padilla, la que sigue San Carlos, ¿verdad?, que llegó a ser uno de los centros mineros más importantes en el estado. La que sigue, San Carlos también. La escuela secundaria técnica, que estudió el astrónomo Ramiro Iglesias, originario de Camargo, que fue uno de los doctores del Apolo 11 y pionero en Rusia de la medicina aeronáutica, orgullo de Tamaulipas. El planetario lleva su nombre, y esta fue en esta escuela que estudió en Padilla. La que sigue. Y bueno, otro de los fondos que se encuentran en esta biblioteca pública que alberga más de 100.000 volúmenes es el acervo documental Gabriel Saldívar, originario de Jiménez, y podemos ver este archivo no está en las mejores condiciones. Hay mucho camino por recorrer en Tamaulipas, es un reto importante, pero creo que se están tomando las directrices necesarias para poder rescatar este archivo, a pesar de que es muy valioso. Agavi ya hizo una valoración, pero todavía no se ha concretado ningún proyecto. Ahora que sigue. Uno de los acervos bibliográficos totalmente desconocidos se encuentran en la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas. Este acervo, Luis Cuadra y Puebla funda la Escuela Normal y Preparatoria en 1888, y ahí nace esta valiosa biblioteca. La que sigue. Esta biblioteca cuenta con alrededor de, bueno, otro de las, ahorita les voy a decir la importancia de esta biblioteca de la escuela, es que cuenta con libros del siglo XVI, XVII, con un acervo de casi 1000 libros, y que se conserven libros del 16.596, 97, es realmente significativo. Tiene 16, 17, 18 y lógicamente más del 19. Recientemente salió a la venta por parte de una nieta de un periodista, Jesús García Olvera, la venta de su biblioteca. ¿Quién fue Jesús García Olvera? Fue un periodista, escribió en muchos diarios de La Nación, en el Excelsior, en muchas revistas, la revista Siempre, y bueno, murió, y su nieta hereda esta colección, hace un inventario y la pone a la venta. Nadie se interesa en Tamaulipas, y ojalá hemos difundido el interés de que no salga, ¿verdad?, de Tamaulipas, pero ahora nos vamos a dar por bien servidos que por lo menos no salga de México, ¿verdad? Es un acervo muy importante, una colección muy completa de periódicos oficiales del siglo XIX y XX, de documentos, y más de 7.000 libros. La que sigue. Y bueno, este es el Archivo General Histórico del Estado, que alberga tanto el archivo de concentración como el archivo histórico. Se compone de dos
2 kilómetros, ¿verdad? Y que ahorita está jugando un papel muy importante en lo que se está participando como coadyuvante en la Ley Nacional de Archivos. Muchas gracias. Continuamos con la última participación de esta mesa. Recibimos al maestro Juan de Dios Rodríguez, quien es coordinador de los fondos documentales Joaquín Meade del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El maestro Juan Díaz nos va a hablar sobre las colecciones y archivos privados en custodia del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Por favor, maestro. Agradezco su asistencia, le agradezco también al Centro Eugenio Garza Sada y a la Asociación de Archivos y Bibliotecas Privadas el haberme invitado, ya que nosotros somos de una institución oficial, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la cual ya llevamos cierto tiempo encargándonos del acervo documental de los fondos documentales Joaquín Meade del Instituto de Investigaciones Históricas. Por cuestiones de tiempo voy a leer la ponencia para que no me gane y poder terminar, porque es posible que suceda, ¿verdad? En el año de 1957, ante la necesidad de contar con un elemento cohesionador de la cultura e identidad tamaulipecas, el gobierno de Tamaulipas, encabezado por el doctor Norberto Treviño Zapata, puso en marcha un proyecto encaminado a mostrar las diversas manifestaciones del arte y la cultura de la entidad. De algún modo, esta idea ya se había esbozado en administraciones anteriores. Baste decir que desde el Porfiriato, en su primer año de gobierno, el ingeniero Alejandro Prieto pugnó por la organización de los archivos de Tamaulipas, pues consideraba que era muy interesante su conservación y su consulta. Dada su formación de hombre dedicado al estudio de la ciencia e historiador, visualizó la importancia de la preservación del patrimonio, en este caso el documental, como una manera de fortalecer el sentido identitario de los habitantes de Tamaulipas. Años después, ya en la época posrevolucionaria, los gobernadores Emilio Portes Gil y Marte R. Gómez, en concordancia con la corriente nacionalista que en ese tiempo imperaba en el país, implementaron, desde luego con su correspondiente carga ideológica, actividades y proyectos encaminados al reforzamiento de la entidad del Estado. Muestra de ellos fueron la serie de viñetas alusivas al campo tamaulipeco realizadas por Diego Rivera y que se estamparon en los libros de las 3 convenciones de la Liga de Comunidades Agrarias de Tamaulipas, las canciones del trío vernáculo Los Trovadores Tamaulipecos y el escudo de armas de Tamaulipas. Sin embargo, los anteriores solo fueron intentos aislados a los que no se les dio seguimiento, por lo que se necesitaba un proyecto que englobara diversas temáticas, y esto fue lo que tomó en cuenta la administración del médico matamorense al sentar las bases para la expresión y difusión de la cultura del Estado. Para ello, desde la Dirección de Información, Prensa y Turismo del Gobierno de Tamaulipas, desplegó un cúmulo de actividades encaminadas al rescate de las manifestaciones artísticas y culturales del Estado. Una de ellas fue la fundación del Conjunto Típico Tamaulipeco, grupo artístico que difundió la música y danza de Tamaulipas, estableciendo desde ese entonces la división del Estado en 3 regiones musicales: el norte con la polca, el chotis y la redoba, amenizadas por los instrumentos musicales de acordeón, bajo sexto y contrabajo; el centro, la picota, interpretada con tambora y clarinete; y el sur, el guapango, tocado por un trío huasteco integrado por violín, guitarra, quinta y jaraca. Otra fue el establecimiento en 1957 del Museo de Arqueología, Antropología e Historia, antecedente del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Tamaulipas, fundado en junio de 1963. La puesta en marcha del museo, su incorporación a la naciente Casa de Estudios y la fundación del Instituto de Investigaciones Históricas marcaron el inicio de sus fondos documentales,
que en un principio solo se constituyeron como materiales museográficos. Más tarde sirvieron de auxiliares en las labores de investigación del incipiente instituto, que desarrolló una intensa actividad a 3 años de fundado con motivo del centenario de la muerte de Pedro José Méndez, figura emblemática de la historia de Tamaulipas. En efecto, en el año de 1966, el gobierno de Tamaulipas instituyó el Comité Central para la conmemoración del centenario de la muerte del general Pedro José Méndez, y el Instituto de Investigaciones Históricas de la universidad editó en 2 pequeños folletos los documentos relacionados con la vida militar, política y familiar del general don Pedro José Méndez, primera publicación del organismo y que contiene una selección de la correspondencia que existe en el archivo del militar tamaulipeco y que años antes se había adquirido por compra a sus familiares. De esta forma, el Instituto de Investigaciones Históricas dio inicio a la adquisición de acervos privados que fueron acrecentándose con el correr del tiempo y que constituyen un valioso complemento de los archivos y colecciones oficiales que se custodian en la institución. Fue a partir de la publicación de esta pequeña obra que los materiales archivísticos de la dependencia universitaria fueron adquiriendo solidez y seriedad entre los historiadores del noreste del país. Sus colecciones se enriquecieron por medio de la compra y la donación de diversos acervos que presentaron la primera colección documental iniciada con la fundación del museo, formada principalmente con materiales de los archivos municipales del Estado. Y de esta época datan las primeras consultas por parte de investigadores locales, después regionales, más tarde nacionales y en algunos casos extranjeros. El Fondo Pedro José Méndez está formada por una pequeña colección documental, diversos objetos que actualmente se exhiben en el Museo Regional de Historia de Tamaulipas, una colección del periódico El Eco del Centro que se publicaba en Ciudad Victoria y que data de los años de 1890 y 1891, y un álbum fotográfico que contiene 20 fotos de la familia de dicho personaje. La mayoría de los documentos del archivo son manuscritos, aunque también existen mecanuscritos e impresos. Están debidamente clasificados, catalogados y en proceso de digitalización para posteriormente incorporarlos a la página web del instituto, que al final se los voy a mostrar. Y se agruparon en 2 secciones, Pedro José Méndez y Brigada Méndez, que a la vez se dividieron en 3 y 6 series respectivamente, y entre ambas forman 46 expedientes. El año de 1974 marca un parteaguas en la vida del instituto y en sus colecciones documentales, ya que con la llegada del historiador Juan Fidel Zorrilla a la dirección del mismo, se procuró que cada área de la institución reforzara sus actividades. Así, las investigaciones sobre el pasado regional se multiplicaron, dando cabida asimismo a la publicación de trabajos de autores locales, además del incremento de la plantilla de investigadores. De igual forma, el museo, que fue el origen de la institución y que desde 1963 estaba bajo su custodia, incrementó sus colecciones, muchas de ellas privadas, como la donada en el año de 1975 por el licenciado Emilio Portes Gil, formada básicamente por una valiosa colección fotográfica, aunque también por algunos libros y periódicos, entre los que destaca el periódico El Cauterio, del que fuera director y político tamaulipeco, además de diplomas, de reconocimientos y la banda presidencial que usó cuando fue presidente de la República. Como el objetivo ya no era solo el de la custodia y exhibición de colecciones museográficas, sino que el propósito principal era el de la investigación, se buscó llenar huecos documentales que se tenían de las diversas etapas históricas de Tamaulipas, independientemente de que los materiales estuvieran constituidos por originales o copias. Así, en los primeros años de la década de 1980, se signó un convenio con la Universidad Iberoamericana para obtener fotocopias del archivo Porfirio Díaz, denominándose Colección Porfirio Díaz Tamaulipas, cuyo contenido es de más de 13,000 documentos, proyecto que encabezó Maribel Miró Flaquer, los cuales sirvieron de base para su tesis de licenciatura en Historia y la elaboración de 2 catálogos que abarcan los años de 1876 a 1887. Esta colección constituye un valioso acervo
que es consultado frecuentemente por los investigadores que se interesan en el estudio del porfiriato en Tamaulipas. Está constituido por 54 cajas archivadoras AG12 y su temporalidad abarca los años de 1876 a 1911. Otro fondo particular que en esa época se integró al acervo es el que contiene una parte de la documentación del Banco de Tamaulipas. Esta institución se estableció en Tampico en el año de 1902 y sus principales accionistas eran personas del propio puerto de Tampico, de Ciudad Victoria y de Tula, Tamaulipas. Para los investigadores interesados en la historia económica de principios del siglo pasado, es un archivo de imprescindible consulta, aunque solo lo constituyen 4 cajas AG12 con documentos que van del año de 1905 a 1931. Cada una de las series que lo integran, sobre todo la de correspondencia, es importante para conocer las relaciones establecidas por este Banco Tamaulipeco e instituciones similares, tanto nacionales como extranjeras, así como para entender la dinámica de la producción del ISSSTE que se extraía de la lechuguilla en el llamado cuarto distrito de Tamaulipas. El banco emitió su propio papel moneda, por ahí lo vemos antes, y se conservan algunos billetes, aunque no son de la misma colección del banco, sino que fueron donaciones que hicieron los particulares. Para quien se interese en el estudio del anarquismo en México, y particularmente en el estado de Tamaulipas, el instituto custodia el archivo de Esteban Méndez Guerra, antiguo trabajador de la compañía petrolera El Águila. Esta documentación es diversa. Por medio de la serie de correspondencia se pueden identificar conexiones de personajes como Librado Rivera, Flores Magón, etcétera, los grupos anarquistas nacionales y extranjeros que tenían con Esteban Méndez. Y por otra parte, destaca una valiosa colección de periódicos, por ahí vemos 2 de ellos, de la primera mitad del siglo XX. Esta colección de Esteban Méndez estuvo en riesgo de perderse. Estaba en Ciudad Madero y por los años 80 más o menos, el padre Carlos González Salas, que fue investigador del instituto, contactó con los familiares, los hijos de don Esteban, y donaron al instituto esta colección. Es una colección de algún modo considerable. Tiene poco material propiamente de archivo. Lo valioso, como digo, es la colección hemerográfica. Son periódicos que van desde principios del siglo. Hay unos cuantos periódicos de regeneración, pero básicamente son periódicos que se publicaban en Ciudad Madero, entonces Villa Cecilia. Seguimos con otra colección. Nuestros acervos documentales hace tiempo le dimos el nombre del investigador potosino, pero con raíces de Tamaulipas, don Joaquín Mid Sáenz Trápaga. Este señor se caracterizó por emprender diversas investigaciones sobre la Huasteca, y a su fallecimiento, su hija, la señora Mercedes Mid de Angulo, entabló comunicación con el licenciado Juan Miguel Zorrilla, que era el director del instituto, y convinieron en que se vendiera el archivo, lo que tenía la hija de don Joaquín, al Instituto de Investigaciones Históricas, además de los derechos de las obras inéditas que había escrito y que todavía nos publicaron. Contiene apuntes, fichas, notas, manuscritos de obras inéditas, y en el año 1977 y 78 se publicaron 3 volúmenes la Huasteca Tamaulipeca. Destaca en el acervo de don Joaquín el original manuscrito de etimologías toponímicas indígenas de Tamaulipas. Son 2 volúmenes en los cuales don Joaquín hace una lista
de nombres que aparecen en la toponimia tamaulipeca, pero con raíces indígenas, y los colorea él mismo, vemos por ahí. Entonces nosotros conservamos los originales de esta obra, y hace tiempo estaba viendo yo en un acervo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, tienen 2 carpetas con material muy parecido también de don Joaquín, que se donó a los fondos documentales del Instituto de Investigaciones Estéticas. Sin embargo, nosotros tenemos material suficiente para poder ofrecerlo a los investigadores que se interesen sobre la vida propia de don Joaquín o bien sobre la Huasteca, para que accedan a ellos en nuestro instituto. Y bueno, ya dejé para el final un archivo, un fondo que tenemos en Comodato y que pertenece a una agrupación mutualista fundada en el año 1901. Esta agrupación todavía está en funciones, y ahí tiene su domicilio en el centro de la ciudad, pero aquí lo interesante es de que todos creíamos que este archivo ya estaba destruido. Yo en una ocasión acudí a tratar de consultar el archivo y me dijeron que irremediablemente estaba perdido. Sin embargo, allá por el año de 2007, siendo yo maestro de unos muchachos de la licenciatura de Historia, los combiné, los interesé para que fueran a la alianza, como coloquialmente le decimos a esta agrupación, y se dieran la tarea para que prestaran su servicio social e hicieran el levantamiento de una biblioteca histórica que ahí existe. Y cuál no sería mi sorpresa que, como a la semana más o menos de que los muchachos estuvieron ahí en la alianza, llegaron a las instalaciones del instituto. Entonces estamos en el centro de la ciudad, y me dijeron que habían descubierto un archivo. Entonces yo pensé que pues sería algún montón de papeles por ahí, porque ya me habían asegurado los propios miembros de la alianza que el archivo se había perdido. Entonces lo que los muchachos descubrieron y yo me encontré en ese momento que ya fui a las instalaciones fue lo siguiente. Me encontré con esto. En un sótano del edificio estaba esto. Estaba el archivo de la Sociedad Mutualista Alianza Obrera Progresista con documentos desde 1901 y hasta 1990. Llenos de polilla, destruidos en un 35% más o menos, tal vez más. Y bueno, pues imagínense mi sorpresa al encontrarme con esto. Y también mi alegría de que los alumnos se interesaran por ese rescate. Cuando salió la boca, eso era el acervo de la Alianza en ese año 2007. Y bueno, pues seguimos al rescate. Interesé primero a los alumnos, después traté de que nos lo pedieran en donación al instituto. Al principio los miembros de la alianza dijeron que si no lo daban, ellos ya tenían contemplado tapiar ese sótano, inclusive en la primera, unas dos anteriores, ahí va una escalera, esta es una fotografía de este sótano, que da ese sótano. Los papeles estaban prácticamente deshacidos, estaban perdidos irremediablemente, y sin embargo logramos rescatar la siguiente, el tercero, que ya estaba en las instalaciones antiguas del instituto. La siguiente, este es el material, así muy rápido. Esta fue una primera rescate todavía en la sede antigua del instituto, y ya la final. Esta es como se encuentra actualmente, ya en las instalaciones actuales del Instituto de Investigaciones Históricas. Ya dejé para el final, a ver si hay tiempo, de ver
la página web del instituto. Ahí está, para el que quiera acceder a ella. Tenemos diversos fondos por ahí. La verdad que está ahí, ahí a la liga, no, se puede regresar. O ahí en fondos y colecciones consulta. Bueno, se puede regresar acá. Bueno, estos son libros, pero los libros son libros. Quisiera mostrar los documentos o los. ¿Se regresa? Sí, ahí fondos y colecciones. Tenemos, por ejemplo, a la Hemeroteca Histórica. Ahí tenemos periódicos diversos, pueden ser consultados, por ejemplo, Guía del Pueblo, y ahí se pueden consultar, son de libre consulta, a cualquiera se puede comprimir, y están para quien lo requiere, están de libre consulta, lo pueden cargar en computadora, lo pueden imprimir, y bueno, estamos trabajando en un proyecto desde ese tiempo de incremento, de clasificación, catalogación y digitalización de los aspectos. Les agradezco. Muchas gracias, maestro. Esta mañana en estas dos mesas hemos hecho un recorrido por el noreste mexicano y hemos conocido estos grandes esfuerzos de instituciones dedicadas al rescate de nuestra memoria por medio de estos archivos. Y lo que puedo decir es que aquella famosa frase de José Vasconcelos de que la cultura termina donde empieza la carne asada, no estoy de acuerdo con ella. Lo que puedo decir es que se llevan bien. En este momento la cultura y la carne asada se llevan muy bien. De hecho, en unos momentos ya vamos a tener un receso de 2 horas para ya tener ese encuentro cercano con la carne asada, que sé que ya están desesperados. Antes de irnos, pues alguna pregunta que tengan para nuestros congresistas en este momento, hablen ahora para mi parecer. Pregunta, yo más bien una felicitación por la labor que están realizando. Sé que falta mucho por hacer, creo que eso es algo común en diferentes partes de la República Mexicana, pero pues ya que están en esto yo los invito a que continúen. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, doctor, sí, con ganas de querer platicarles. Me quedé con una duda de su exposición. A la hora de digitalizar, ¿tienen alguna marca distintiva de la colección a la que pertenece? Es decir, que son suyos esos documentos. Y segundo, ¿se puede imprimir, es decir, de la computadora? ¿Lo puedo yo imprimir en papel esas imágenes? Sí, efectivamente se puede guardar en un disco duro, en una USB, o inclusive se puede mandar imprimir. Tiene efectivamente una marca de agua, nada más para identificación, no tanto por... sabemos que las imágenes que subimos a las páginas son de baja resolución. Ya cuando necesitan alguna imagen, bueno, pues se puede escribir un correo electrónico. Nosotros estamos abiertos totalmente. El instituto tuvo bueno, yo creo que todas las instituciones han tenido épocas así un poquito más restrictivas, vamos a llamarlas. Yo llegué al instituto en el año de 1995 y estuve en la biblioteca del propio instituto, que es una biblioteca semi-especializada en historia, y concretamente en historia de Tamaulipas y del noreste. Y
años después, 2 o 3 años después, me hago cargo de los acervos, que en ese tiempo le llamábamos el archivo histórico del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad. Que tal vez si nos atenemos a lo que es un archivo, pensáramos que era el archivo, efectivamente el archivo histórico del instituto, de la institución, y no lo era. Eran muchas colecciones, algunos de una carpeta, otros más considerables, y entonces optamos, yo solicité que se le cambiara el nombre por fondos documentales, y más posteriormente se le dio un nombre, como mencionaba, de don Joaquín, para, bueno, pues de algún modo, darle ese nombre, así como nuestra biblioteca, que tiene el nombre del ingeniero Candelario Reyes Flores, que fue un historiador tamaulipeco, bueno, aquí un investigador de la Huasteca, que quisimos que fuera su nombre. Entonces decía, cuando yo llegué, estaba un poco restringida la consulta, teníamos que pasar por varios filtros, inclusive teníamos, bueno, todavía la tenemos actualmente una caja fuerte, así que caja fuerte como que aquello está así, y no, esos son los papeles de, yo recuerdo que todavía cuando llegué, ya había fallecido el licenciado Zorrilla, pero decían, no, es que esos eran los papeles del licenciado Zorrilla, como que le teníamos un culto al documento, al fetiche, y yo quise que eso terminara. Entonces dije, desde luego que se van a consultar desde luego que vamos a consultarlos con cuidado, pero no nos vamos a cerrar. Ahora bien, cada uno de los usuarios, bueno, pues no voy a pasar a un niño de primaria que va a investigar el origen de Tamaulipas, por decir, a nuestros acervos, ¿verdad? Entonces, para consulta de nuestros acervos, pues se llena una ficha, no se necesita más que eso, una ficha para llevar nuestro control, se le piden guantes, cubrebocas y adelante. Si requieren algo más, por ejemplo, fotografías de alta resolución, como más decían, no las solicitaron, pues un oficio simple, pero afortunadamente ya estamos en otro escenario, que esto ya se acaba. Sí, efectivamente se puede imprimir, se puede guardar, y esa marquita pues es identificación nada más. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Vamos a tener un receso de 2 horas para comer. A nuestros invitados de AMAPAC les quiero decir que tenemos a disposición la camioneta que los trajo aquí para que puedan ir a aquí un lugar cercano a comer algo. Y los esperamos a las 4 de la tarde para la mesa número 3. Después de la mesa vamos a tener un recorrido por la casa que les vamos a dar de cada espacio histórico. Y después de ese recorrido tenemos para ustedes una cena cóctel con el maestro Daniel Armas, salterista, para que, bueno, el que quiera quedarse a disfrutar un vinito a gusto desde la terraza de la casa es bienvenido. Muchas gracias.